La Argentina de 2019 tiene el paso cansado. La mirada baja. Y un dolor que atraviesa las cosas de todos los días. Es la Argentina sin trabajo, de industrias desmanteladas y comercios cerrados. La Argentina del hambre. El país otra vez en el fondo de un infierno del que tanto nos costó salir. Casi 300% de inflación acumulada en 4 años de gobierno neoliberal. El uso de la capacidad instalada de nuestra industria reducido a la mitad. Más de 50 empresas quebradas por día. Y millones de compatriotas que soñaron bienestar, pero recibieron a cambio pobreza e indigencia. ¿Qué sucedió? ¿Cómo llegamos a esto? Para encontrar respuestas, es necesario apelar a la memoria. Después de 12 años de gobierno, cientos de miles de ciudadanos concentrados en la Plaza de Mayo despidieron a la presidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner. Que después de 12 años y medio podemos mirar a los ojos de todos los argentinos. Cada uno de los 42 millones de argentinos tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, tome su bandera y sepa que él es el dirigente de su destino y el constructor de su vida. El empoderamiento popular, el empoderamiento ciudadano, el empoderamiento de los derechos. Gracias por tanta alegría, gracias por tanto amor. Gracias a todos. Yo creo que es una dictadura lo que estamos viviendo. ¿Es una dictadura? Sí, señor. Sí, señor. Al iniciarse el año electoral, diferentes sectores con influencia en el escenario político desplegaron una feroz campaña de oposición al gobierno de Cristina Fernández. Este es el gobierno más corrupto de la historia argentina desde el 83 a la fecha. La verdad, es una pelea por el control de la droga en la provincia de Buenos Aires. Un malandra de Estado como Vudú. Cristina Fernández de Kirchner tiene un problema de patología de conducta. Muy autoritaria. Un intento muy fuerte de instaurar un régimen cuyo espejo es Venezuela. Mauricio Macri se convirtió en la principal figura de ese poderoso entramado opositor. Lo más importante que tengo para decirles hoy es que reitero mi compromiso a construir la nueva alternativa del 2015. A ser el presidente del cambio en el 2015. Se conformó un bloque integrado por miembros del Poder Judicial, dirigentes, legisladores y empresarios vinculados al poder político, económico y financiero, nacional e internacional.
Milagro no va a haber. Se va a ganar guita, sí, se va a ganar guita. El bombardeo mediático resultó fundamental para sostener la candidatura de Macri. Que si todos queremos un cambio, yo me estoy comprometiendo de una manera... Pero bueno, es así. El cambio estaba en marcha. Quiero ser el presidente que nos escuche, que le diga de qué se equivoca y de qué tiene razón. Quiero que lo hagamos juntos. Y es acá, es ahora, como dice ese cartel. Es ahora que la Argentina se pone de pie. Es ahora que empezamos a construirla. Es ahora, juntos, juntos. Les pido que nos acompañen. Lo vamos a hacer. Llegó la hora. Comienza este domingo 25. Juntos por la Argentina. Vamos a la provincia de Buenos Aires. Vamos a Argentina. Macri se convirtió en Mauricio. Transformar en candidato idóneo a uno de los principales contratistas de la obra pública del país, procesado en casos de contrabando, espionaje y fraude, fue una labor en la que el marketing tuvo un rol fundamental. Por primera vez, se invirtieron recursos descomunales en una campaña digital, con la intervención de enormes empresas como Cambridge Analytica, dedicadas al Big Data, manejando ilegalmente inmensas bases de datos para la manipulación de la opinión pública. Vientos de cambio se vienen a mi amada Argentina. Sé que tal vez te está costando llegar a fin de mes. A terminar con el odio que tanto nos lastima. O que te preocupa la salud de tus padres o la educación pública que reciben tus hijos. A terminar con el odio que tanto nos lastima. Nuestro único objetivo es trabajar todos los días para que vos vivas un poco mejor. Yo soy guarita, señores, traigo historias de vida. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Llenas de amor y esperanza para mi amada tierra, para mi amada tierra, para mi amada tierra. ¡Vamos, Argentina! ¡Cambiemos! 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 ¡Cambiemos, Argentina! ¡Los quiero! ¡Los amo! ¡Vamos todos juntos! ¡Gracias! ¡Gracias de corazón! ¡Gracias a todos! Esta noche, como les dije antes, hicimos posible lo imposible. Cambiamos futuro por pasado. El traspaso de mando fue el primer gesto de manipulación de la justicia por parte de Macri. Logró que la ceremonia que por mandato constitucional se realiza frente a la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación fuera trasladada a Casa Rosada. Concretar ese capricho requirió una orden judicial.
El nuevo presidente manifestó que con su llegada al poder, el país viviría una revolución de la alegría. Luego de bailar cumbia en el balcón de la Casa Rosada, anunció la conformación de su gabinete. Naturalmente lo hizo a su imagen y semejanza. Convocó a un grupo de ejecutivos del sector privado. Convirtió en funcionarios a Alfonso Prat-Gay de JP Morgan, Luis Caputo del Deutsche Bank, Juan José Aranguren, director de Shell, Gustavo Lopetegui, director de LAN, Miguel Ponte de Techint, Mario Quintana del grupo Pegasus, Francisco Cabrera del grupo La Nación, Ricardo Buriaile de Confederaciones Rurales, Martín Echegoyen de la Unión Industrial, Pablo Clusellas, Tomás Félix, Mariano Grondona, Juan Manuel Bisset. De la noche a la mañana, los empresarios que siempre hicieron negocios con el Estado pasaron a controlar las finanzas y el patrimonio de la nación. Ahora estaban en los dos lados del mostrador. En los primeros 100 días de gobierno, el mejor equipo de los últimos 50 años desplegó su estrategia para saquear el Estado y beneficiar a sus socios, familiares y amigos. Se presentaron como la nueva política. Tenemos que permitirnos soñar. En realidad venían a ejecutar la vieja receta del neoliberalismo. Muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. A mediados del año que viene comenzaremos a vivir un periodo de extraordinario crecimiento. Aquella que siempre había terminado en tragedia. Pagarle a los fondos buitre lo que pedían fue la primera tarea que Alfonso Prat-Gay encaró desde el nuevo Ministerio de Hacienda. Eso le permitiría tomar nueva deuda. Tras años de defender una posición soberana, el nuevo gobierno se subordinó a los reclamos usurarios de los acreedores especulativos. Hemos llegado a un acuerdo con los 4 fondos más beligerantes, más duros de esta negociación. We think the dirty job is mostly done. Fue la bandera de largada para el ciclo de endeudamiento más acelerado de la historia del planeta. El otro puntal del proyecto neoliberal fue instalar la especulación financiera. Dejar libre al mercado, no poner cepos. El solo anuncio de un cepo significaría un gravísimo problema. El Banco Central fijó una tasa de interés del 30% anual, ofreciendo una ganancia inédita. Así comenzó el ingreso de los capitales especulativos. Los dólares ingresados se cambian por pesos. Esos pesos se usan para la compra de bonos del Banco Central. Cuando el inversor liquida los bonos y vuelve a comprar dólares, por cada $100 que puso, se ha llevado $30 de ganancia. ¿De dónde sale esa diferencia? De las reservas del Banco Central. Para pagarla, el país se endeuda. Así, el negocio de la deuda alimenta el negocio de la especulación. Así se creó la ilusión de una soñada lluvia de dólares, mientras la deuda externa creció un 20% solo en el primer año de gestión. Es así que llegan pequeños e insustanciales envíos de divisas y toma de deuda que hacen florecer una superflua ilusión. Aquí vemos el entusiasmo ante las pequeñas dádivas que el poder internacional deja para estos países. Para restablecer las revisiones tarifarias integrales, implementaremos un proceso de modificación gradual del esquema de subsidios a la oferta de energía eléctrica y producción de gas natural. Con la dolarización de las tarifas de energía,
Todos los índices económicos se distorsionaron, mientras las empresas ganaban millones. Comenzaba a quedar en claro quiénes eran los beneficiarios. Es por eso que cultivando el suelo, seguiremos cultivando el futuro. Muchas gracias. Y quiénes los perjudicados. Había un gran obispo brasileño que decía: si doy pan a un pobre me llaman santo. Si pregunto por qué el pobre no tiene pan me llaman comunista. Si yo hago un comedor, la gente me dice: qué bueno que es usted, padre, qué bien, ¿cómo le puedo ayudar? Le llevo fideos. Digo, está todo perfecto. Pero si yo pregunto por qué hay muchos hermanos que no tienen pan, ya hay algunos que se enojan y que dicen: te están metiendo en política, porque a lo mejor él es uno de los causantes que se quedaría con su conciencia tranquila por darle un paquete de fideo para que comamos en el comedor, pero es uno de los causantes de que yo o otra institución tengamos que tener un comedor, porque la persona no puede ganar el pan con dignidad con su propio trabajo. Yo antes no venía, no veía. Ahora que vengo, veo la realidad. Un día entró un chico, le prepararon un té, unas galletitas, el otro día vinieron 2 más y así se fue acrecentando el número y ahora son casi 60 chicos. Esto es cada vez peor porque esto ya se terminaba, ya se estaba terminando, ya no había nadie, prácticamente venían los chicos que iban a jugar a la pelota y nada más. Pero ahora es una barbaridad la cantidad de criaturas que vienen. No puede no dolerte que las criaturas tengan hambre. Los chicos tienen hambre, las mamás tienen hambre. La eliminación de las retenciones a la exportación de granos elevó el costo de la canasta familiar. Uno de los casos es la harina. Ya aumentó, por supuesto, el precio del pan. El Ministerio de Producción anunció la apertura de las importaciones, afectando al comercio y a la pequeña y mediana industria. En poco tiempo, miles de talleres y emprendimientos se encontraban camino a la quiebra. Empezó a bajar la producción, empezaron a bajar los pedidos, empezó a bajar los servicios y así fue todo en decadencia. Ver que están paradas las máquinas cuando esto era todas las máquinas trabajando, todo corriendo, ayudando a uno, ayudando a otro y no teníamos preocupaciones. Porque estábamos todos tranquilos, porque teníamos trabajo. Hoy sobramos, porque hay trabajo para una máquina, un par de horitas y listo. Porque voy a tener el honor de presentar al excelentísimo señor presidente de la República Argentina, ingeniero Mauricio Macri. Explotaron las líneas. No. Presidente Mau, explotaron las líneas. Explotaron por lo que nombraste los jueces ayer. Sí, y claro. Hoy el cepo, que siento como una libertad. Nos liberamos. Libertad. Desde los medios masivos surgió entonces un inmediato acompañamiento al discurso gubernamental. Los subsidios fueron la escenografía del kirchnerismo. O sea, el decorado que el kirchnerismo hizo para hacernos creer que estábamos bien y que todo era más barato. Y no era. Alguien ponía la plata. Que venimos de años en los que el Estado ha mentido sistemáticamente, confundiendo a todos y borrando la línea
entre la realidad y la fantasía. El objetivo es instalar un nuevo sentido común y hacer partícipe a la población de cada una de las metas de su política. Estoy fascinada con esta nueva Argentina que está empezando. Sé que vamos a sufrir, sé que va a costar, sé que no es fácil. Sé que tengo que pasar por el aumento de la luz, por el aumento de todo. Que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios si no había tarifas reales. Y sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias. Hubo una gran fiesta, un gran despilfarre. Y alguien la tiene que pagar. Bueno, nos toca pagarlo en este momento. El Estado gastó más de lo que podía, emitió de manera irresponsable y generó inflación. ¿Qué heredamos? Nosotros, que yo como argentina que pago mis impuestos y pago fortunas y pago hasta el último centavo y todo en blanco, yo quiero saber qué heredamos. Arrancamos con todas en contra, después de una década en la cual lamentablemente se nos ocultaron sistemáticamente las cosas que se estaban haciendo mal. Y cuando uno hace las cosas bien, al principio hay que ajustarse. Cuando terminen de contar la herencia explosiva. Pero por favor, le demos tiempo, recién empieza. Ha recibido un país destruido. La herencia es terrible, ¿no? Terrible. O sea, la magnitud de la gravedad que estamos sí. viviendo es realmente grave. Por eso va a entonces costar salir de... va a llevar su tiempo y quizás no alcance un solo mandato. Contrariamente a lo que se pretende instalar, la situación económica que recibe el gobierno de Macri es muy diferente a lo que ellos denominan como pesada herencia. Queda claramente evidenciada en el folleto Argentina, Tierra de Oportunidades, que el propio equipo económico de Macri presenta en el Foro Mundial de Davos buscando atraer capitales para el país. Argentina tiene una economía robusta, instituciones sólidas y una infraestructura bien desarrollada. Nuestro PBI es el tercero después de Brasil y México. El nivel de endeudamiento es muy bajo, 13% del PBI. La desocupación actual es del 6%. Tenemos la menor desigualdad social en toda la región y el mayor volumen de clase media. Según las Naciones Unidas, la sociedad argentina está primera en la región en el índice que mide salud, educación y nivel de vida, y en el puesto número 40 a nivel mundial. A la sociedad se le podía mentir. A los inversores externos, no. Acá se venía a pescar por deporte y hoy se pesca para comer. Yo hace 20 años que soy estibador. Trabajo en el puerto de Mar del Plata, descargando los poteros, barcos cajoneros, barcos de granel. Como venga el barco, nosotros lo descargamos. Y yo tendría que trabajar por lo menos 4 días por semana. No te digo todos los días, pero 4 días por semana trabajo uno. Es laburar con esto, hacer una moneda, tratar de no molestar a nadie, ¿entendés? La gente viene, alguna lo compra, ¿entendés? Y esto es para sobrevivir esta crisis que no está nada bueno. Porque yo trabajando en el puerto no voy a venir acá, pero si no hay trabajo en el puerto tenés que venir. Y venís y por ahí haces 500 pesos, por ahí haces 200, por ahí haces 1000. Lo poquito que hago es para sobrevivir, no estás haciendo algo para que ibas para adelante, no, es para sobrevivir. Y no hay nadie que te apoye a vos, que te venga, que haga algo para que a vos no te falte el trabajo. Si nosotros no queremos que nos regalen nada, queremos trabajo, nada más. ¿Gente que lo haya votado, compañeros que lo hayan votado, Macri? Sí, sí, y totalmente arrepentidos. Totalmente arrepentidos. Todos creyeron en el cambio de Macri. Todos creyeron en sus palabras. Todos creyeron cuando dijo que iba a haber pobreza cero, que el trabajador era el que más iba a progresar. Todos creyeron en sus mentiras, porque hoy a
a tanto tiempo desde que él ganó las elecciones son mentiras, porque no se ha realizado nada de lo que él prometió. La estafa que hizo con el trabajador, con la clase obrera, es terrible. Disciplinar a la clase trabajadora y romper el mercado laboral fue la estrategia central del Poder Ejecutivo. Esto provocó una inmediata reacción de parte de los trabajadores. Ese rostro de todos nuestros compañeros que padecen es el que nos tiene que movilizar para buscar el punto y el tiempo exacto que nos reclama hoy la historia, y es la unidad del movimiento obrero en su conjunto para dar esta batalla final contra este proceso que lleva adelante la derecha en la Argentina. El objetivo buscado fue lograr mano de obra barata y terminar con la organización sindical. En general, el sistema gremial argentino generó un nivel salarial arriba de la media. Nosotros claramente tenemos que tener los niveles de competitividad que tienen el resto de los países de la región. Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Un país que te cuida, un país donde la gente no se rinde, un país que crece y te ayuda a crecer, un país que estimula el desarrollo personal y de la familia, un país que te convoca a tu aventura personal. Es la violencia de los poderosos, es la violencia de los que quieren un país que agache la cabeza, es la violencia de los que quieren un país disciplinado. Al ofrecer su primera exposición frente a la Asamblea Legislativa, Mauricio Macri renueva las promesas de campaña. Pero ahora, sumándole un eje ideológico y un objetivo político. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. Señala como enemigos públicos al gobierno anterior y a todo lo actuado durante aquella gestión. Mayor gasto público no implicó mejores políticas públicas. Así empieza el trabajo de desmantelamiento del Estado. La basura no es nuestra, pero no tenemos ningún problema en empezar a limpiarla. Un modelo económico dedicado a empobrecer a la mayoría de la población necesita reprimir, castigar y perseguir de manera ejemplar. Decidido a imponer sus políticas a cualquier precio, Macri decreta la emergencia en seguridad. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, es quien lleva adelante la represión a la protesta en todos los frentes. Somos el equipo al que el presidente de la Nación le ha encargado cuidar a la sociedad, cuidar las fronteras, cuidar a nuestros jóvenes. ¡Viva la patria! ¡Viva la gendarmería! La ministra gasta millones en armamento diseñado para reprimir la protesta pública. En pocos meses transforman a la Gendarmería Nacional en una fuerza de choque contra cualquier tipo de manifestación popular. Solamente entre diciembre de 2015 y enero de 2016 se registraron decenas de heridos de balas de goma en episodios de represión. Empezamos con lo que ocurrió este mediodía porque detuvieron a Milagro Sala. Había sido denunciada por el gobernador jujeño Gerardo Morales por instigación a cometer delitos. En la provincia de Jujuy, el gobernador Morales es el primero en solicitar la asistencia de Bullrich. Persigue a los movimientos sociales con ferocidad. Milagro Sala se convierte en la primera presa política de la Alianza Cambiemos. El plan de Macri no puede aplicarse sin represión. Pero esa represión no será suficiente para acallar todas las voces que contradigan sus deseos.
Tiene el gobierno, el poder y los medios de comunicación. ¿Qué más necesita? La corrupción no debe ni puede quedar impune. Debemos darle todas las herramientas al Poder Judicial. Una justicia sumisa. Pero con tiempos veloces. También fortaleceremos la oficina anticorrupción que encontramos desmantelada. Antes de cumplir una semana en el cargo, Macri se desentiende de la Constitución Nacional. Nombra por decreto a 2 nuevos jueces en la Corte Suprema. Y mediante maniobras ejecutadas desde el Ministerio de Justicia que conduce Germán Garabano, comienza una persecución sobre la procuradora Alejandra Gils Carbó. No vienen solo por mí. No basta atar de pies y manos a Gils Carbó, sacándole facultades. Cambiemos logra el control del Consejo de la Magistratura. Mientras tanto, un verdadero show inunda la opinión pública. El objetivo es instalar como una verdad irrefutable que la corrupción fue el eje de la gestión anterior. Una mega corrupción de Estado. Afanaron todo. Y una mega red de corrupción como la Argentina no había conocido hasta ahora. ¿Cristina no va a terminar presa? Permiso, por favor. Creo que Cristina tiene que estar presa. Y que devuelvan la plata. Debería estar presa. No tengo duda que puede ser plata de Cristina. Cleptocracia. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Néstor Kirchner. Juicio y castigo. Programas de 32 puntos de rating. Evidentemente la gente lo creía y lo seguía. Son las cajas secretas de Otesur. Cristina es responsable, obviamente, de la red de corrupción o de la ruta CAT. Todos los caminos de la corrupción conducen a Cristina, ninguna duda. El juez Claudio Bonadío es elegido para concentrar el asedio judicial sobre la expresidenta. En su juzgado recaen casi todas las causas que la tienen como protagonista en los hechos más diversos. Y otra cosa es querer llevarse todo a los panzazos. Tratar de recuperar la plata que se han llevado al exterior o que tienen escondidas en estancias en la Patagonia. Las detenciones Es una mentirosa. no van a parar Pobre vieja enferma. hasta que la expresidenta ¿Y no va a ir nadie preso? sea procesada, condenada y privada de su libertad. Que nos metan presos. Conducir a la expresidenta a la cárcel. Esta indagatoria, acaba de ser citada a indagatoria, es decir, como imputada. Sumas millonarias de las cuales no se puede conocer su origen. La causa que más preocupa a Cristina. Allí la va a estar esperando Claudio Bonadío. Con la obra pública Asociación entre los ilícita. años. Asociación ilícita. Cristina, Alex Schiavanoli. 20 mil millones. No me lo dijo él, pero la fuente que me lo dijo es irreprochable. Millonarias de las cuales no se puede conocer su origen. Nosotros como jóvenes nos toca reivindicar las políticas nacionales y populares. ¿Qué sintió cuando vio a todos los chicos pasando por acá? Una emoción tremenda sentí. Estoy muy enferma, pero le dije a mi hija, vamos que aunque sea una cuadra lo vamos a acompañar. Y por esto vamos a hacer los kilómetros que sean necesarios para apoyar y defender, porque ella siempre estuvo. Momento histórico donde tenemos que estar la militancia. Creo que Cristina es el dique de contención a las políticas neoliberales del macrismo.
gusta vos estar acá? Vengo de Entre Ríos, Concepción de Uruguay. 4 horas de caminata. Y anoche a las 9 de la noche. Me levanté a las 5:30, me tomé mate cocido con galletita y mi nieto me decía, abuela, ¿por qué no pensás que tenés 83 años? La gente joven tiene que me importa 3 pelotas. Yo vengo. Es el amor del pueblo. A los pueblos no los para nadie. No se puede parar al pueblo. No se puede parar al sol. El río de los pueblos es imparable. Acuérdense del 17 de octubre y hoy replicamos eso. Vamos a un punto polarizado sin bajar la ventanilla. Muchas gracias por este regalo que me dan de bienvenida y de amor. Como expresidenta, he guardado un respetuoso y democrático silencio, precisamente por respeto a la voluntad popular. Pero, ojo, que la voluntad popular no la tiene que respetar únicamente la oposición. El que más tiene que respetar la voluntad popular es el gobierno que ganó diciendo que no iba a devaluar, que no iba a echar, que no iba a haber tarifazos, que no iba a haber ajustes. Les digo fundamentalmente que no se enojen. Que no se enojen ni con su amigo, ni con su vecino, ni con su pariente por cómo votó. No se enojen, porque eso nos divide y eso no nos sirve. Que tampoco se puede acusar a alguien de haber creído, porque en definitiva le creyeron. No todos tienen o la capacidad, o la actitud, o la militancia, o lo que fuere, para poder defenderse de medios hegemónicos de comunicación que les picaron la cabeza durante años con mentiras, infamias y barbaridades. Y les propongo esencialmente conformar un gran frente ciudadano. Un frente ciudadano. Un frente ciudadano en el cual no se le pregunte a nadie a quién votó ni de qué partido es, no se le pregunte nada de eso. Se le pregunte cómo te está yendo. ¿Te está yendo mejor que antes o peor? Entonces, ese es el punto de unidad de los argentinos. Reclamar por los derechos que les han arrebatado. Y la única responsabilidad que siento sinceramente como militante política es ayudar a que mis compatriotas vuelvan a vivir un poco mejor, que era lo que le habían prometido. Respeto a la voluntad popular. Yo respeto a la voluntad popular. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Salió el sol finalmente. ¿Vieron? El sol siempre sale. Aún cuando más nublado parezca, el sol siempre está.
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Esto fue escrito por el periodista Rodolfo Walsh en 1969. ¡Viva la patria! El cambio que el macrismo intentó imponer incluyó una agresiva intervención en el plano cultural, buscando desandar el camino que la sociedad argentina transitó. Porque acá es donde empezó la historia. Acá es donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. A lo largo de toda la gestión se buscó borrar la historia como motor de identidad de pueblo y de nación. Entonces ahora les pido que levantemos las copas y brindemos por el reino de España, por sus majestades y por el afecto entre el pueblo español y el pueblo argentino. Muchas gracias. Finalmente, el monumento a Juana Azurduy, que sustituyó al de Cristóbal Colón durante la gestión del kirchnerismo, fue removido de la plazoleta ubicada detrás de la Casa Rosada. Bueno, primero fueron los cuadros, después reacomodar algunas cosas y ahora es sacar toda sintonía que vincule al cristianismo, ¿no? Claro, sacar el relato de la Casa Rosada. Los retratos de nuestros próceres fueron retirados y sus imágenes reemplazadas en los billetes por animales. Para mí una de las cosas chiquitas pero simbólicas más lindas que hicimos es poner animales en los billetes. La obsesión que tenemos por analizar la coyuntura en función del pasado no es normal. O sea, en otros países no pasa eso. Y está bueno también saber que eso es una patología nuestra. El área de cultura fue reducida en todos sus aspectos, despojándola de rango, de presupuesto y de patrimonio. Las políticas culturales fueron diezmadas. El cambio cultural que estamos impulsando persigue objetivos concretos. Persigue objetivos concretos. Argentina recorrió muchos años el camino del populismo. Nuestra matriz, yo diría que es democracia republicana o autoritarismo populista. El populismo se nutre de la pobreza. Inflación que tenemos hace 70 años en la Argentina. El elenco completo de Cambiemos se embarcó en una cruzada para combatir la idea de la justicia social como política de Estado. Y en ese sentido creemos que va a ser muy clara la voz de los argentinos, de una enorme mayoría, expresándose un rechazo hacia la vuelta a ese populismo autoritario. Llevaron adelante la reducción del presupuesto de salud en casi un 30%. Convirtieron al Ministerio de Salud en una secretaría, borrando de un plumazo más de medio siglo de avances en materia social. La Argentina destina muchísimo dinero para atender sus temas de salud. Termina siendo un gasto mal aplicado. Estamos en el Hospital de Morón. Es un hospital que se estaba construyendo. Se hizo la primera etapa, que se inauguró en mayo del 2015.
y a partir del 10 de diciembre de 2015 se detuvo la obra. Está faltando insumos, medicamentos, descartables, elementos básicos, alimentos, reactivos de laboratorio, equipamientos, no hay mantenimiento de los equipos que se habían dejado. Y estamos viendo muchos pacientes que llegan a la guardia o llegan al consultorio con patologías que están relacionadas a la problemática social, a la problemática económica, ¿sí? Pacientes jóvenes con gastritis, con dolor de pecho, con insomnio, con trastornos emocionales, ataques de pánico, consumos. Cuando uno empieza a investigar y cuando le pregunta qué le está pasando, y es esto: falta de trabajo, me quedé sin obra social, ya no puedo pagar los servicios básicos, no puedo pagar el colegio de los chicos, me quedé sin prepaga. Macri prometió la continuidad de la política de ciencia y tecnología impulsada por el gobierno anterior, pero redujo el financiamiento en todas las áreas. El modelo aplicado por el macrismo arrasó con el apoyo a los pequeños productores y a la agricultura familiar. Me da vergüenza, pero trabajamos para saldar deudas. Es una tristeza, pero nos está dejando destrozados a mucha gente que es finquero, digamos, chico, productor chico, digamos, ¿no? No saben la situación que les deja. Si nosotros no producimos, ¿qué va a comer Buenos Aires? El tiempo de invierno, que nosotros hacemos los productos para que vaya para allá la mercadería. Que me dejó muy mal económicamente, re mal. Y no solo a mí, a toda mi familia y muchísima gente. No quiero eso para mis hijos. No necesito que, no sé, haría lo que sea para que salgan del campo. Y eso. Su política era de ayudar a los pequeños productores, pero ha sido fundir a los pequeños productores, fundirlos. El sector aeroespacial y el sector nuclear entraron en crisis por el recorte presupuestario. Las universidades nacionales fueron desfinanciadas y reducidas a condiciones de precarización. La cantidad de cosas que hay que corregir, que hay que cambiar en términos de valores culturales, de formas de comportarnos, es un proceso. Esto no es un cambio económico. Es un cambio cultural que lleva unos tiempos. Imagínate vivir en una meritocracia. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que nunca para de avanzar y que nunca fue reconocida. Más protagonistas, porque de eso se trata. Estamos acá en este mundo para ser felices. Y lo que te hace feliz no es lo que te regalan. Lo que te hace feliz es lo que vos conseguís con tu propio trabajo, con tu propio esfuerzo. Y eso es lo que también estamos recuperando de fondo. La cultura de los inmigrantes que hicieron esta Argentina, de nuestros padres y nuestros abuelos que vinieron acá y encontraron un país que les dijo: vengan, necesitamos gente con ganas de trabajar. Yo tengo una empresa de ladrillo artesanal. Esto es una empresa familiar, empresa del barrio, porque somos todos vecinos que laburamos juntos. Nosotros no podemos ni subsistir de nuestro trabajo. Es un trabajo muy sacrificado. Nosotros antes acá copiábamos el ladrillo, podíamos apilar. Los días de lluvia nosotros podíamos cortar acá y sacar afuera. Pero ahora no podemos ni repararlo
porque no nos alcanza. Anteriormente nosotros en familia, cuando estábamos bien, nosotros teníamos camión, teníamos una combi, que con eso nosotros podíamos sacar afuera nuestra mercadería y poder pedir precio. Y tuvimos que ir vendiendo para poder comer. Lo vendimos para poder comer, ni siquiera fue para poder comprar una máquina más adelantada, para poder trabajar en familia y subsistir y aguantar a que venga otro gobierno, porque este no va. Cambiemos desarrolló el ideario de las corporaciones privadas para quienes la sociedad es un mercado y los servicios que el Estado debe garantizar. Buen día a todos, ¿cómo están? Un negocio. Buen día. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes. Quisieron instalar la idea de que la educación pública no sirve. Lo que no tenemos que es dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. Hay que cambiarlo. No sirve más. No sirve más. Está diseñado para hacer chorizos. Una máquina de hacer chorizos. Todos iguales. ¿Por qué? Porque y buscaron flexibilizar la labor docente. Es la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. La verdad es que hoy muchos que querrían elegir ir a la escuela privada no lo hacen porque tienen la escuela estatal como única opción, porque no pueden pagar la privada. Los salarios que cobramos los docentes son salarios bajos y pretendemos que el gobierno mejore esa propuesta y mejore las condiciones de la escuela pública. La prioridad para el gobierno fue terminar con la paritaria. Quiero decirlo con todas las letras. No hay vocación de diálogo en algunos dirigentes gremiales. Hay vocación de conflicto. Los gremios respondieron con una serie de medidas de fuerza. El presidente, el ministro de Educación, nos ha agraviado a todos, a los maestros, a los estudiantes, porque saben que ninguno de los que está acá se cayó en la escuela pública. ¡Fuerza, fuerza, carpa, lucha, a seguir peleando! ¡Vamos, compañeros! ¡La fuerza está en ustedes! ¡Fuerza! Desafiados a buscar una forma creativa de visibilizar su protesta, profesores y maestros decidieron armar una escuela itinerante, estableciendo como punto de partida la Plaza de los Dos Congresos. Prometieron inversión, pero redujeron el presupuesto educativo. Prometieron obras,
pero se fueron dejando goteras en los techos, paredes descascaradas y aulas sin gas ni calefacción. La comunidad educativa de la Escuela 49 de Moreno, el barrio San Carlos, explotó esta garrafa, se hablaba en un principio. Algunos aseguran que ya había una pérdida de gas y que había sido denunciada esta situación en el transcurso de la semana. ¿Vos sos docente en la Escuela 49? Sí, yo soy docente. Y un montón de veces nos quejamos. Vinieron a arreglar y quedó todo mal y sentíamos olor. Y ayer nosotras nos adherimos al paro y dijeron que mis compañeros estuvieron todo el tiempo tratando de arreglar y Consejo nunca vino. Nunca vino ayudando y así terminamos con nuestra directora muerta, con nuestro portero. Sandra voló más de 80 metros, cayó en una casa que está acá enfrente, pasó arriba de un paredón de casi 4 metros. Rubén quedó tirado en el patio. Venían con sus mamás caminando y muchos de los chicos vieron volar a Sandra. Calculá que Sandra voló este paredón. Esto que pasó acá, si hubiera pasado 10 minutos después, hoy estamos lamentando más de 100 chicos y chicas muertos. La falta de inversión fue lo que pasó. A ver, ¿se podría haber evitado? Sí, se podría haber evitado. Si nos hubieran escuchado, esto no hubiera pasado. No invierten. Sí, le invierten y al privatizar piensa que, bueno, que se van a llevar el mundo por delante, pero están muy equivocados. El ejemplo más claro de en qué termina un gobierno neoliberal es lo que pasó en la Escuela 49. La explosión de las instalaciones de gas en la escuela número 49 de la localidad de Moreno dejó al descubierto la magnitud del recorte presupuestario al que la educación pública fue sometida. La policía intentó detenerla, decíamos más temprano, pero bueno, al parecer faltaba complementar ese requerimiento con alguna documentación. No estemos callados, no estemos quietos. La movilización de los pueblos es lo que libera. Las madres somos felices de lo que hacemos y vamos a seguir en esta posición inclaudicable de no dejar que sigan avanzando sobre nosotros. Ya demasiado hicieron en 7 meses. Así que Macri, para la mano. Para Macri, los derechos humanos fueron un curro y buscó desprestigiar a los principales referentes, incluidas las madres de Plaza de Mayo. El gobierno dejó de impulsar la marcha de los juicios por delitos de lesa humanidad y se desfinanció a los centros de la memoria. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Me parece que es una discusión que no tiene sentido. En mayo de 2017, la Corte Suprema dictaminó que el beneficio de contar como doble cada año sin sentencia firme debía aplicarse también en los casos de violaciones a los derechos humanos. Con esa decisión, numerosos represores quedarían cerca de obtener la libertad. El gobierno apoyó esa postura. En línea lo que vengo sosteniendo desde que asumí la función, que es el ser respetuoso de la ley y de un fallo del máximo órgano del Poder Judicial de la Nación. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! La reacción popular no se hizo esperar, incluso a nivel internacional. El rechazo a la medida fue mayoritario y hasta hubo jueces que anunciaron que no acatarían esa decisión. Acá está el pueblo, un pueblo más sabio, más comprometido, más fuerte para resistir estos embates que nos retrotraen a un pasado siniestro y que quieren consolidarse como un presente y futuro.
Aquí estamos, en esta plaza, en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza: señores jueces, nunca más, ningún genocida suelto, levantemos los pañuelos. La marcha convocada por los organismos de derechos humanos y los partidos de la oposición desbordó Plaza de Mayo, obligando a las autoridades a congelar la medida. La desaparición del artesano Santiago Maldonado en la Patagonia, bajo la acción represiva de la Gendarmería, fue otro de los hechos que movilizaron a la sociedad en busca de memoria, verdad y justicia. Las autoridades tardaron más de 70 días en hallar el cuerpo sin vida de Santiago, generando un tendal de dudas sobre la causa de su muerte. Pocos días después, en Lago Mascardi, la represión ordenada desde el Ministerio de Seguridad le costó la vida al joven mapuche Rafael Nahuel. Fue asesinado por la espalda. Uno tras otro, los casos de abuso y la irresponsabilidad por parte de los funcionarios fueron borrados de la agenda oficial y la difusión mediática. Mataron a mi hermano porque lo sacan con alambre a navegar. Aún en los casos en que la actuación de los funcionarios derivó en tragedias, la estrategia oficial fue organizar el blindaje informativo. El Ara San Juan está ilocalizable desde el pasado miércoles con su tripulación de 44 Vos no personas. podés mandar a 44 submarinistas a 500 y pico de kilómetros de la costa en un mar dificilísimo como es el Océano Atlántico, en un submarino que no está en condiciones. No podés. Es inmoral, loco. Es inmoral. La propia Armada dio cuenta en diciembre del 2016 del estado no solamente del submarino, sino de toda la flota de la Armada. En el caso puntual del submarino, detectaron 33 ítems a solucionar. Algunos de prioridad 1, significa urgente. Un mes y medio antes de la última zarpada del Ara San Juan, avisa ya al actual ministro de Defensa, Oscar Aguad, y al jefe de la Armada de aquel entonces, almirante Marcelo Rur, que al submarino no se le hizo nada. Nada se le hizo. Por eso yo digo, lo dije una y lo voy a repetir 1000 veces, que esto no fue de ninguna manera un accidente, tampoco fue un incidente. Esta es una actitud criminal en donde implica la calificación de homicidio de las 44 personas, entiendo yo, con un dolo eventual, pero también con un concurso de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abandono de persona, encubrimiento. Perdí a mi hijo y es algo que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ni a mi peor enemigo se lo deseo. Es inimaginable, ¿me entendés? Y yo sigo por mis otros 2 hijos. Y sigo también por él, porque él se merece ser honrado. Él se merece ser honrado. Durante el segundo año de gobierno de Mauricio Macri, su plan económico y su política de ajuste social se ensañan con los sectores populares. Al abrirse un nuevo proceso electoral y luego de atravesar un tiempo de reflexión, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner
decide postularse como candidata para ocupar una banca en el Senado. La expresidente Cristina Fernández de Kirchner se reunió con 33 intendentes. Lo importante del día, Flores, que anunciaron la creación de un frente político. La Nación confirmó que inscribió el Frente Unidad Ciudadana. Histórica de agresión neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos políticos o las suspensiones de los turnos en las fábricas. No son, voy a suspender a los de un partido y no suspendo a los de los otros, voy a despedir a los de un partido y no despido a los otros. No. Las suspensiones, los despidos vienen con nombre y apellido de hombres y mujeres de carne y hueso. Y de eso se trata unidad ciudadana, de representar los intereses de los hombres y mujeres de carne y hueso. Quiero decirles que he tenido ya todos los honores y todos los cargos que ustedes me han dado. Vengo ahora a sumarme como una más, a poner el cuerpo, la cabeza y el corazón. También tengo que decirles de corazón, ya no soy la joven aquella que quería cambiar el mundo. No, querido, los años pasan. Los años pasan para todos. Me tocó ser madre, me tocó perder a mi compañero y ser viuda. Me tocó también ser abuela, porque la vida tiene esas cosas también, te dan y te quitan. Quiero volver a ser parte de un movimiento político donde lo importante es el pueblo. No hay que bajar los brazos, no hay que ponerse triste, no hay que llorar, al contrario, esto debe darnos la fuerza a todos y a todas para saber que tenemos que construir algo mejor de lo que tuvimos hasta ahora. Muchas gracias a todos y a todas. No llores. Lloro de alegría, Cristina, por verte. Ay, qué lindo. Yo te dije que iba a venir. Hola, ¿cómo se llama? Lumi, mira la Lumi. Uy, Lumi, una pitbull. Hasta la perra está contenta. Bueno, no toman una taza de leche. Toman 3, 4 tazas de leche. Teníamos 25 a 30, ahora tenemos 83. La realidad que mucha necesidad. Y ahora ya tenemos 120 niños. Ahora tengo más, por eso tengo 220. En 240 chicos. Sí, tenemos de 2 años. 37 chicos, Cristina, tengo 150. Y por más horas que le pongas, no hay esfuerzo que te alcance. Ya la gente no puede. Lo que más duele es que no te alcanza la plata, no podés pagar la luz, el alquiler. Ahí saco una foto. Valentín, ponete que te sacamos con ella. Mira lo que es de chiquitita. Las cuestiones de crisis de angustia o
ataques de pánico están relacionados justamente a eso, a que no pueden llegar a fin de mes, que no tienen cómo mantener a la familia, que no están consiguiendo trabajo, un montón de derechos que se han ido perdiendo y que impacta bastante fuertemente. También lo que no se está haciendo es cumplir la Ley Nacional de Salud Mental, de adaptar a los hospitales. Sostenida por los medios de comunicación que le ofrecen su apoyo y la elogian, la gobernadora María Eugenia Vidal se convierte en la principal figura de Cambiemos durante la campaña legislativa. Así que ya empezó este camino de la esperanza. Por eso les pido y les quiero hablar especialmente a los que ya se convencieron. Su imagen sirve para apuntalar la candidatura de Esteban Bullrich, quien también recibe amplia cobertura mediática. Le agradezco a Mauricio, a María Eugenia y a Dios esta increíble oportunidad. Ahora es el momento de salir a convencer a otros. Salgan a comunicar esta esperanza que tenemos. Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tutum, 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 tutum. Si lo escuchan bien, el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice: sí se puede, 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 sí se puede. El escrutinio del 61,81% de mesas a esta hora anticipa por lo pronto una derrota de Cristina. El escrutinio de las elecciones primarias fue manipulado, convirtiendo la difusión de los resultados en una operación de propaganda. El conteo de votos priorizó las mesas en las que resultaba ganador el oficialismo. La difusión del resultado provisorio fue suspendida a fin de instalar la idea de un triunfo por parte del gobierno. ¿Qué hora es ahora? 4 de la mañana. 4 de la mañana. ¿Y piensan que de esta manera van a ver a la Argentina como un país seguro? Esto que hemos vivido hoy, este montar un show para que salga en horario prime time de la televisión, como si se tratara de un timbreo o como si se tratara de subirse a un colectivo para simular algo, es por sobre todas las cosas una ofensa a la democracia y a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy fueron leal y honestamente a depositar su voto, y lo que menos se merecían era conocer cuál era el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A pesar de que Unidad Ciudadana fue la fuerza más votada en las PASO, Cambiemos manipuló la difusión de los resultados para crear un clima favorable para las elecciones definitivas. Si tenés dudas, yo te digo, no volvamos para atrás. No volvamos para atrás. Luego de varios días de demora, el resultado final fue difundido. La ganadora fue Cristina Fernández. En el tramo final de la campaña, Cambiemos redobla su estrategia. Este domingo sigamos haciendo historia. Por favor, acompáñanos con tu voto. Juntos podemos. El gobierno y sus aliados se muestran unidos. A pesar de que la oposición no logra construir la unidad, Cristina intensifica la campaña. ¿Y por qué entonces Cristina mide tanto importa en la provincia? ¿Por qué entonces le va tan bien en la Y provincia yo de Buenos preguntaría Aires? al revés. ¿Por qué alguien que le va tan bien no camina en la provincia?
llores. Hay que pelear. Eso no quieres. ¿Sos jubilado? ¿Y te pusiste a trabajar ahora de vuelta? Sí, porque yo quiero ¿Cómo? No es momento de quedarse en casa. No, claro que no es momento de quedarse en la casa. ¿Qué es Hay que pelear. Y gracias, Cristina, por los 12 años y por venir. No, mi amor, gracias a vos. Vamos a luchar todo lo que podamos. Una profesión nueva, piloto de dron. Faltan pilotos de dron en la Argentina, ¿sabías vos? Porque el bonaerense necesita ser defendido y dejar de ser utilizado para una futura candidatura presidencial, como ha sucedido siempre. No hay blindaje mediático eterno en la historia de la humanidad, no existe eso. Podrá durar más tiempo o menos tiempo, pero finalmente la realidad termina apareciendo. Es imposible, y voy a decir una perogrullada, pero tengo que decir, tapar el sol con las manos. Defender el puesto de trabajo y defender la producción, es defender a la cooperativa, al sindicato, a la fábrica chica, a la grande, a la mediana, a todas. Simple. Los viejos con remedio, los chicos con comida y los padres con trabajo. Si Perón viviera, ¿te votaría vos? Perón diría que cambiemos. Seguramente votaría a la lista de Cambiemos. 5 de la mañana de acá. Es la que más trabaja. Es para no aguantarte a vos en la casa. Mentiras. ¿Cuál es tu canción de rock nacional preferida? Solamente eso. Rasguña las piedras. Rasguña las piedras. ¿Te animás a cantar un pedacito? Y rasguña las piedras. Para Cheche, la mamá de la negra, que reperuca, como yo. ¿Por qué tan cortito tiene que ser? Y porque las historias de Instagram son de 20 segundos. Sí, bueno, no sé si me va a hacer bien 20 segundos, pero yo soy muy mera larguera cuando hablo. Y todos aquellos elementos que puedan ayudarlos a difundir mejor sus ideas y fundamentalmente a organizar a toda la sociedad en la defensa de los derechos. De eso se trata, defender los derechos. No tomás dimensión de la... ¿Qué tal, Embón? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Gracias. ¿Cómo te llamas? Fanny. ¿Fanny? La imagen. Nuevo, todo nuevo. Mirá la gente en la calle. Mirá. Vamos a estar en unos instantes más con Chiche Helblum en un vivo face to face. Caliente. No, caliente no, tibión, digámoslo. Bien de caliente, ¿Sí? bien de caliente. Bien, bueno. ¿Cristina es buena gente? Te amo. Vení, ahí. No pujes. Está hablando Blanco. ¡Qué lindo! Miren la cantidad que somos. ¡Vamos! Miren lo que somos. ¿Cómo le gustaría a Néstor? Resultados en la provincia de Buenos Aires. Senadores y diputados. Primer lugar, Cambiemos, Esteban Bullrich, 41,38% de los votos. En segundo lugar, Esteban Bullrich, 41%, 4 puntos de diferencia sobre Cristina, que entra tercera al Senado, entra por la minoría, conserva 3.300.000 votos y Cristina dice, yo en la reconstrucción... Unidad Ciudadana ha venido para quedarse. Unidad Ciudadana será la base, no la totalidad, la base de la construcción de la alternativa a este gobierno. Aquí no se acaba nada, hoy aquí empieza todo. Digo, antes yo tenía la heladera llena de... Antes le podía llevar, cuando en las vacaciones le llevaba al cine, le llevaba a comer algo, y ahora no puedo nada de ti. Yo tengo 74 años. Yo los años que pasé estos años, fue los peores años de mi vida. Antes jamás sufrí lo que sufrí estos años. No tengo medidor y me vienen todos los días estas sumas.
de dinero, sin medir y sin medir consecuencias. Este gobierno, esta empresa nos está matando. No nos alcanza la plata. Iba al almacén, 140 al kilo de hierba. Le digo a no, tomamos más mate, le digo que vaya. Ustedes que son jóvenes, agarren el banco un día al mando. Que no pasen personas de tercera edad que estamos atravesando esta pésima vida. Después de conseguir un resultado favorable en las elecciones legislativas, el gobierno envió al Congreso un proyecto de reforma previsional. Según las voces críticas con la reforma, los pensionistas van a perder poder adquisitivo, ya que la actualización estará ahora ligada a la inflación en vez de a la recaudación como hasta el momento. El gobierno argumenta por su parte que hay que ahorrar dinero público. Pero ahora, con lucha y con paciencia, se ha formado la nueva resistencia. Cambiemos adelanta una semana la sesión parlamentaria buscando disminuir el rechazo que la reforma genera en amplios sectores de la sociedad. A los que cobramos la mínima no nos puede quitar todavía más. No somos tontos, somos viejos y nos tienen que respetar. El Congreso argentino suspendió este jueves la votación de la reforma del sistema de jubilaciones debido a diversos altercados. Los graves disturbios se produjeron dentro y fuera de la Cámara por el rechazo de la oposición y los sindicatos al proyecto. ¿Esto es un saqueo o es un robo a mano armada? Esto no es democracia, no mienten el mercado. Le está reprimiendo al pueblo. No sé qué hora es, ni me interesa. Acá siempre son 4:20 y estamos de la cabeza con simpleza. Birra barata y mala lata, mala planta, santa esa. La que calma el cuerpo y te lo desestresa. El culo está de fiesta, el culo se te tensa. Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta. Y si ahora gritamos y cantamos, no es de protesta. Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta. Se creen el dueño, salgan del medio. No digo en serio, pero la chuta que meten al barrio de tierra, los pibes le bajan los sueños. Bueno, luego, de la grande, agujero que estamos quitando de nuevo, sacando pa' fuera que eso
tiene plata para comprar tanta alma. Y para darnos 500 pesos a nosotros no tiene. Se impone la reforma previsional en una ajustada votación. 128 votos fueron afirmativos, 116 negativos y... Esa noche, decenas de miles de vecinos iniciaron un cacerolazo espontáneo en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Comienzan el típico cantito de cancha en contra del gobierno. En todos lados lo están puteando al presidente de la nación. Con el tema de los insultos, ¿viste? A este hit. Mauricio Macri. Se queda trabado el subte y arranca el... En América Latina se instaló un nuevo mecanismo para perseguir a dirigentes populares: el lawfare o guerra jurídica. Se construyó a partir de la coordinación entre periodistas, políticos, medios de comunicación, miembros del Poder Judicial y servicios de inteligencia. En Argentina, el probado caso de corrupción contra el exfuncionario José López, a quien le fueron hallados bolsos con dinero proveniente de coimas empresariales, fue utilizado para profundizar la maquinaria de persecución contra la expresidenta e instalar en el imaginario social que todos los kirchneristas son corruptos. Cristina Kirchner llegó a acumular 13 causas, 8 de las cuales eran tramitadas, casualmente, por el mismo juez, Claudio Bonadío. Se conformaron cientos de procesos y denuncias. Una de las más emblemáticas fue la acusación por traición a la patria a raíz del memorándum de entendimiento con Irán. Un memorándum que había sido votado por las 2 cámaras del Congreso. Lo increíble es lo que sucede después de haber logrado ese éxito diplomático, que fue la firma del documento, fue utilizada políticamente para atacar a la presidenta y a este gobierno. En esta causa, el acoso judicial y mediático avanzó sobre distintos funcionarios. El ex canciller Héctor Timerman la afrontó con toda su fuerza. Fue una batalla desigual que discurrió en paralelo entre la persecución política feroz y el cáncer de hígado. Hasta el gobierno norteamericano le quitó la visa cuando debió continuar el tratamiento experimental que había iniciado en Nueva York. El ex canciller murió bajo arresto domiciliario, rodeado por amigos y familiares. Políticos y referentes de los derechos humanos reivindicaron su trayectoria. Con el abuso de las prisiones preventivas, la persecución concluyó con decenas de presos políticos, entre exfuncionarios como Carlos Zanini, Julio De Vido y Amado Boudou, dirigentes sociales como Milagro Sala y Luis Delía, y empresarios de medios de comunicación no oficialistas como Cristóbal López y Gerardo Ferreira. No me empujen, ustedes me pusieron acá al frente de los periodistas. Un show mediático. Otro de los procesos judiciales emblemáticos del lawfare se originó con la misteriosa aparición de fotocopias de supuestos cuadernos donde un chofer llevaba anotadas las supuestas coimas que se daban por la obra pública. En febrero de 2019, con la detención del falso abogado Marcelo D'Alessio,
quedó en evidencia cómo funciona esta trama con el uso extorsivo de la ley del arrepentido. Mientras todo esto ocurría, se acallaban casos como los Panama Papers, la causa del correo y la de los parques eólicos, que afectaban directamente a la figura del presidente Mauricio Macri, sus familiares y sus socios. Qué lindo que estemos nuevamente acá, todos reunidos. De la misma manera tapaban el blanqueo de capitales que involucró al hermano de Macri y a los familiares de su esposa, Juliana Aguada. O silenciaban la causa sobre los aportes irregulares a la campaña electoral de Cambiemos en 2017, que incriminaba a María Eugenia Vidal. Y también se subestimaban las denuncias a varios ministros por depósitos en guaridas fiscales en el exterior, de los cuales nunca dieron explicación. Y a seguir trabajando juntos por esa Argentina que todos nos merecemos. Felicidades. Entre diciembre de 2015 y enero de 2018, el equipo económico y financiero de Macri aumentó la deuda externa de todos los argentinos en algo más de 100.000 millones de dólares. En marzo de 2018, los prestamistas comunicaron su desconfianza en la capacidad de pago del gobierno y el crédito internacional de los financistas súbitamente se terminó. Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. En lo que va de la semana, más de 3.000 millones, 4 veces más que lo que vendió. A disparar en la apertura de esta semana. Macri anunció entonces una nueva estrategia de endeudamiento para no declarar el default. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 20 de junio de 2018, Día de la Bandera, el Fondo Monetario Internacional le aprobó un préstamo de $50.000 millones. Apenas 48 horas después, liberaba $15.000 millones que se regalaron al mercado para frenar la corrida. Sin éxito. Me complace poder anunciar que el staff del FMI y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre el fortalecimiento de las políticas que respaldan. Salvar a Macri del derrumbe y financiar su futura campaña electoral fue para Washington una tarea urgente y desesperada. President Macri, tonight we honor your deep commitment to implementing the reforms needed in order to put Argentina on a more prosperous and sustainable path. I'm really grateful and honored with this recognition. But let me tell you that I take it as a recognition for all the Argentine people, for the courage that we have shown to stop the process of becoming another Venezuela. And we changed because we understood that we could not let populism affect deeply our society. Thank you profoundly for this award. But more important, for the level of support that Argentines have had from the world, and especially from the United States and from all the American people. Thank you all. And I expect that this is going to work very well and will end up in the whole country crashing on with Christine. La política económica pasó a ser definida y acordada con los funcionarios del FMI, que tuvo como resultado ajuste, ajuste y más ajuste.
nombre del G20 Argentina 2018. En primer lugar recibimos al señor Sebastián Piñera, presidente de la República de Chile, Jim Yong Kim, Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, señor presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. The President of the United States of America, Donald Trump. Mientras los miles de millones del FMI entraban y se iban del país, dejando a su paso una deuda cada vez más grande, Macri brindó con representantes de las economías más poderosas del mundo. Su intención fue lograr reconocimiento personal, exhibiéndose como el amigo de confianza del presidente norteamericano. Quería agradecerle su gestión con el FMI, pero no logró el tipo de atención que buscaba por parte de Donald Trump. El final del evento lo encontró derramando una lágrima en el Teatro Colón. Fue lo que quedó flotando en los medios, ya interesados en el siguiente año electoral. La cotización del dólar volvió a romper su máximo histórico. La crisis económica se impuso, opacando el golpe de efecto. Y para la compra, 39 pesos con 50. Dólar FMI. Los precios en alza y la imagen de Macri en baja. Otra vez volvemos para atrás, nos adelantamos, volvemos para atrás, otra vez lo mismo. Lo que no tiene nada, ahora tienen menos. Que no hablen más, que se calle, que se vaya. Ya, es una porquería. Que es una mierda. ¿Qué vamos a hacer? El ajuste no viene sin represión, pero tampoco no viene sin resistencia. Literario del año. Cristina Kirchner escribió un libro. El libro Sinceramente para Sandra Borghi. Está agotando en las librerías, comenzó la Feria del Libro, ya es el libro Arrancó más bien vendido. De Cristina Fernández de Kirchner, que va a ser presentado hoy formalmente en la Feria Internacional del Libro, aquí en Buenos Aires. Hace su ingreso al escenario la senadora nacional y autora Cristina Fernández de Kirchner, acompañada con la señora María Teresa Carvano, presidenta de Fundación El Libro, y el señor Juan Ignacio Boido. Estamos en un momento muy especial de nuestro país, de nuestra historia, en el que es necesario aportar este tipo de debates y de discusiones. Creo que es una cosa que tenemos que analizar, qué cosas operan para que en una sociedad pasen estas cosas, sin enojarnos los unos con los otros, simplemente tratar primero de comprender, de entender, para después resolver. Porque lo que para algunos puede ser disconformidad con lo que pasa desde lo ideológico, disconformidad con lo que pasa desde un lugar histórico o desde una posición determinada, para muchos argentinos y argentinas es el sobrevivir todos los días. Y cuando hablo de sobrevivir, lo digo en términos literales, no en términos literarios. Y entonces es necesario que todos pongamos ese esfuerzo para hacerlo, sin clichés ni lugares comunes. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro, que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández. A él también quiero agradecerle. Cuando él vino y me dijo que lo angustiaba por ahí las cosas que se decían de mí, de Néstor, de los chicos, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra relación. Me dijo, yo que los conocí a los dos juntos y los vi, me da mucha angustia que se escriban esas cosas, esas mentiras, y vos tenés que salir a decir, a contar eso y tantas otras cosas. Y bueno,
Ahí empezó la idea de este libro y debo confesar que la experiencia de leer un libro es maravilloso, pero la experiencia de escribir un libro es impresionante. Hoy, sábado 18, comienza la Semana de Mayo. Y el próximo 25, en nuestra fecha patria, se cumplen ya 16 años del día en que Néstor asumió como presidente de un país devastado. Quiero dirigirme a mis compatriotas para compartir, como siempre, reflexiones y también, claro, decisiones. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. El anuncio de la fórmula del Frente de Todos tomó al país por sorpresa. La exmandataria argentina Cristina Kirchner anunció que se va a postular como vicepresidenta en una fórmula encabezada por Alberto Fernández. El bombazo de la mañana, en forma de la noticia política del momento. El candidato a presidente será Alberto Fernández. ¿Quién es Alberto Fernández? Fue su jefe de gabinete hasta el año 2008, fue el jefe de gabinete de Néstor Carlos Kirchner durante el gobierno entre 2003 Yo la verdad es que creo que Cristina está llevando adelante un acto de generosidad increíble, ¿no? Es alguien que no se está agarrando del poder y está tratando de encontrar una alternativa a un país que en verdad necesita una alternativa porque el gobierno está sin rumbo. Tiene que cambiar la campaña electoral, porque hasta ahora vos tenías a Cambiemos enfrentado a Cristina. Parece Alberto Fernández que era como... Apenas unas horas antes del cierre de listas, Macri anunció que Miguel Ángel Pichetto sería su candidato a vice. Ser parte de este nuevo proyecto de unidad nacional que se pone en marcha en la Argentina con la dirección y el liderazgo de Mauricio Macri. El espíritu de unidad nacional debe volver también, porque los problemas son muy graves, muy serios y muy profundos, y se va a requerir un gran proceso de unidad nacional. Porque tengo un compromiso con ustedes. Entre la educación pública y los bancos, elijo la educación pública. Entre la universidad pública y los bancos, elijo la universidad pública. Entre la salud pública y los bancos, elijo la salud pública. Entre los jubilados y los bancos, elijo a los jubilados. Entre los que trabajan y los bancos, elijo a los que trabajan. Yo sé qué intereses tengo que representar y no voy a flaquear un solo instante en defensa de esos intereses. Alberto Fernández, el nuevo candidato a presidente, terminó de consolidar la estrategia de la unidad de la oposición, sumando a Sergio Massa. En Rosario, la nueva fórmula recibió el apoyo de 14 gobernadores, más representantes y candidatos de otras provincias que se sumaron a la campaña con la firma de un nuevo pacto federal. Haber estado hoy aquí, haber elegido este lugar emblemático, como es el Monumento a la Bandera, no es casual, porque saben que esto es de todos, porque puede haber algunos como a mí que nos guste decir más patria, la patria. Puede haber que haya otros que les guste más decir la nación. Y habrá muchos que también, ¿por qué no?, les gusta decir más la república, pero miren, digas patria, digas nación o digas república, la única bandera que hay es esa, la de la Argentina. Gracias, muchas gracias a todos y a todas.
otro día en una reunión de jóvenes. Miren, quiero inaugurar un tiempo de mucho debate en la Argentina para poder construir la Argentina que nos merecemos. Y quiero que si alguna vez me ven claudicar en algo de lo que he dicho, salgan a la calle, recuérdenme que les estoy fallando. Muchas gracias a todas, a todos. Los abrazo desde el alma. Muchas gracias. Nos vinimos con esperanza y nos vamos con más esperanza. Vinimos con convicción y nos vamos mucho más convencidos que nunca de que juntos tenemos futuro. Cambiemos, transformado en Juntos por el Cambio, apostó a una segunda vuelta muy polarizada. Igual con cualquiera, con nuestra capacidad y talento. Pero el resultado de las internas resultó apabullante. Son las 9 de la noche. Hay cargado ya en la página oficial, a producción le pregunto, ¿algún cómputo oficial? Con el 58,7% de las mesas computadas, siendo las 10:20, tenemos resultados, esto lo van a poder ver en pantalla, del 47,01% para el Frente de Todos, 32,66% Juntos por el Cambio, 8,47% Consenso Federal. El resto de la información está cargada en las computadoras. Como respuesta, al día siguiente, Macri castigó a la decisión popular en las urnas. A partir de este resultado electoral, desfavorable al gobierno y favorable al kirchnerismo, se da vuelta todo. Las empresas bajan entre el 30 y el 50%, el riesgo país subió 350 puntos en una hora y el dólar subió lo que subió. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía. Entre las PASO y las elecciones del 27 de octubre se fugaron 20.000 millones de dólares. Después de 4 años de gestión, el macrismo abandona el poder ejecutivo dejando al 35% de los argentinos, 16 millones de personas sumidas en la pobreza. El Producto Bruto Interno, un 10% más bajo que el que recibió. El salario real de los trabajadores, reducido en 18%. Con jubilados que perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo y una inflación que llega este año casi al 60%. Las mayores empresas productivas del país valen hoy el 50% de lo que valían cuando Macri y su equipo asumieron el gobierno en 2015. Una enorme deuda externa con privados y con el Fondo Monetario Internacional, convertido ahora en auditor del ajuste. La alianza Cambiemos deja tierra arrasada. La nueva etapa en Argentina comienza en un continente conmocionado por las luchas populares contra el neoliberalismo en Haití, Ecuador, Brasil, Bolivia, Chile y Colombia. Pero en la mirada popular hay esperanza. La esperanza de un pueblo que ha sabido enfrentar la adversidad y encontrar su propio camino una y otra vez. Y dejar atrás un modelo de exclusión y pobreza al que Argentina elige decirle nunca más. Neoliberalismo, nunca más. Tenemos que construir el país que nos merecemos y vamos a hacerlo todos y todas. Gracias, compañeros.
a minutos del cierre de los comicios. 13 minutos 17 segundos para el cierre de los comicios. Estamos a 6 minutos. 6 minutos para que cierre la votación. Ya se anunció incluso la primera conferencia de prensa por parte del Frente para Todos a las 6. Ahora voy a llorar. Y nos llevarán como bandera la victoria. ¡Alto presidente! ¡Volvimos! Escuchando que dicen no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos, gracias a todas. Estoy muerto, estoy asesinado, pero estoy naciendo con la primavera, porque ha salido el sol. Estoy viva en la memoria y en las voces de la gente, y cada vez que me nombran vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo, en la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños. Y con cada primavera es un consuelo, porque cada vez que vuelve a amanecer vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez, porque ha salido el sol. Yo soy cada amanecer, yo soy la luna, soy los ojos de todas las cosas que vi desde antes de la cuna. Yo soy para el olvido lo que el recuerdo es la vacuna. Soy esa lágrima y sonrisa siempre tan oportuna. Y cuando sale el sol vuelvo a nacer como diamante. En cada día, cada vida, en cada hora y cada instante. Es que tengo tantas vidas por delante, porque cada vez que vuelve a amanecer vuelvo a vivir.